Yo me convertí al Señor en el año 1977, en verano de 1977, a la edad de 17, casi 18 años. Y a la iglesia donde asistíamos en ese tiempo, yo creo que era una iglesia donde buenos hermanos querían servir al Señor, pero a mí me daba la impresión, recién convertido, que los predicadores que solíamos escuchar venían al púlpito con una idea en su mente y entonces buscaban en la escritura textos que parecían corroborar la idea que ellos ya tenían previamente concebida. En el año 1981 ya nuestra iglesia tenía unos 2 o 3 años de fundada. Nosotros salimos un grupito de 12 muchachos de esta iglesia donde conocimos al Señor en verano del 77, y el 13 de agosto de 1978 nos reunimos en la sala de mi casa y allí inició la iglesia a la que he pertenecido por 46 años y en la que ya llevo, este año cumplo 40 años como uno de los pastores de la iglesia. En el año 1981, uno de nuestros pastores viajó a Michigan a estudiar en un seminario y fue por primera vez que nosotros escuchamos a un predicador que para nosotros en ese tiempo era completamente desconocido, un hombre joven que predicaba la Biblia expositivamente, tomaba un libro de la Biblia e iba a través del libro versículo a versículo. Ese joven predicador se llama todavía John MacArthur. Cuando nosotros comenzamos a escuchar este tipo de predicación, fue sumamente impactante. Yo todavía recuerdo con unos casetes escuchando Primera de Pedro y decía, wow, este hombre está predicando lo que dice el texto bíblico. Y a partir de ese momento, 1981, nuestra iglesia abrazó la predicación expositiva consecutiva como la dieta regular de nuestra iglesia. Y han pasado los años, obviamente ahora miro hacia atrás y me doy cuenta que teníamos un largo camino que recorrer para entender lo que significaba realmente predicar la Biblia de una manera expositiva. Pero aquí estamos, en la mañana de hoy vamos a dar un taller sobre este tema. La idea que tengo ahora es poder demostrar bíblicamente que toda predicación debe ser expositiva o de lo contrario ya no es predicación. Luego terminaremos este tiempo en la mañana haciendo un contraste entre la predicación expositiva consecutiva versus la predicación temática o textual, y vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una de estos formatos. Y en la tarde, entonces, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo cómo predicar a Cristo desde toda la Escritura, pero sin torcer el verdadero significado del texto bíblico. Así que eso es lo que pretendemos hacer en el día de hoy. Y vamos a comenzar en esta mañana viendo las 3 figuras predominantes en el Nuevo Testamento que se usan para señalar a los predicadores. Y la primera de esas figuras es administradores de los misterios de Dios. Quisiera por favor que fueran conmigo a 1 Corintios capítulo 4. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 4. Y dice así el apóstol Pablo en el versículo 1: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que la primera figura que encontramos en el Nuevo Testamento para hablar de los predicadores, nosotros somos administradores. Y eso significa, mis hermanos, que nosotros estamos trabajando con los bienes de otro. Obviamente, el dueño es Dios mismo. ¿Y qué es lo que nosotros administramos? Administramos sus misterios, dice Pablo. Y lo que se requiere de nosotros, a la luz de este trabajo, de esta vocación, es que administremos fielmente, dice Pablo, los misterios de Dios. Mis hermanos, Dios no nos ha llamado a ser creativos. Nosotros no somos los
editores de Dios. Cuando alguien quiere escribir un libro, se lo manda a la casa publicadora. Normalmente en esa casa publicadora tienen un editor y ese editor te dice: mira, yo creo que sería mejor que tú le quites esto aquí, lo pongas de esta forma. El editor te ayuda a hacer el libro más potable. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, nosotros los predicadores no somos los editores de Dios. Este libro es perfecto. Aquí no hay nada que corregir. Aquí no hay nada que editar. Por lo tanto, dice Pablo, ¿qué es lo que se requiere de los administradores? Que nosotros seamos fieles administrando los bienes del dueño. Y los bienes son los misterios de Dios. Ahora, la palabra misterio en el Nuevo Testamento no se usa para hablar de algún tipo de enseñanza secreta que solamente algunos pocos iniciados conocen, alguna élite súper espiritual. La palabra misterios en el Nuevo Testamento se usa específicamente para hablar de aquellas verdades que nosotros no podemos conocer de ninguna manera a menos que Dios las revele. En este caso, los misterios de Dios, dice un autor, son la suma total de la revelación que Él ha dado de sí mismo y que ahora está contenida en las Escrituras. Estos son los misterios de Dios. Estos son los bienes que el Señor nos ha llamado a administrar. La segunda figura que se usa en el Nuevo Testamento es la de un heraldo. Nosotros somos heraldos del Dios Altísimo. Cuando los gobernantes en la antigüedad querían comunicar un mensaje al pueblo, ellos no hacían una rueda de prensa como hacen los gobernantes en el día de hoy. Ellos llamaban a un heraldo, a un pregonero. La palabra griega es kerix, de donde viene la palabra keruso, predicar. Y este hombre tenía la responsabilidad de comunicar fielmente y en alta voz los anuncios y los decretos del rey que lo enviaba. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Nabucodonosor envió un pregonero en Daniel capítulo 3 versículos 1 al 6 que mandaba a todo el mundo a postrarse delante de la estatua. Bueno, él no podía editar el mensaje del rey, simplemente comunicaba lo que el rey le había mandado. Así que la voz del heraldo debía ser escuchada, la voz del heraldo debía ser obedecida como si fuera la voz del rey mismo, porque él no hablaba por su propia cuenta, él no transmitía sus propias palabras, él tenía la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad y, mis hermanos, sin quitarle nada y sin añadirle nada. Él tenía que ser fiel a la encomienda. Y esa es una de las figuras recurrentes del Nuevo Testamento para hablar de los predicadores. Nosotros somos pregoneros. Nosotros somos heraldos. Escribiendo a los Corintios, Pablo les dice en el capítulo 1 que Dios determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, nosotros proclamamos kerizomen, a Cristo crucificado. Esa es nuestra labor. En sus cartas a Timoteo, Pablo le dice en 2 ocasiones que él había sido constituido, oigan esto, hermanos, esto es interesante, predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Por qué me llama la atención? Porque Pablo menciona la palabra predicador antes que apóstol. Un apóstol es alguien sumamente importante porque es la persona, los apóstoles que el Señor llamó para que establecieran la base y el fundamento de la iglesia. Los apóstoles eran sumamente importantes para la iglesia de Cristo. Nosotros somos una iglesia apostólica porque estamos construyendo sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sin embargo, Pablo no dice: yo fui constituido apóstol y predicador.
No, yo fui constituido predicador y apóstol, y al mismo tiempo encarga solemnemente a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, luego de decir toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora le dice: Timoteo, yo te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Fuimos constituidos predicadores, fuimos constituidos pregoneros, heraldos del Dios Altísimo. Ahora, aunque la figura del administrador y la figura del heraldo se solapan, tienen puntos en común, porque ambos deben comunicar íntegramente el mensaje que se les ha confiado, el énfasis del heraldo está en la proclamación a viva voz de una noticia o de un decreto. Es por eso que la proclamación del heraldo demanda una respuesta de sus oyentes, que están siendo expuestos al mensaje del rey. El teólogo Robert Mounce dice: el querigma apostólico consistía básicamente en dos cosas: proclamar y apelar. Nosotros no simplemente proclamamos, nosotros apelamos. Y mis hermanos, esto pone de relieve una de las diferencias fundamentales entre la predicación y cualquier otra forma de comunicación, y es el hecho de que la predicación demanda, dice John Stott, un veredicto. Nosotros predicamos para llegar a un veredicto. Personalmente, yo tengo una inquietud que se ha ido acrecentando con el paso de los años, y es el hecho de que la línea que separa la predicación de otras formas de comunicación se está haciendo cada vez más difusa. Y yo veo a los hombres parados en el púlpito, y esto, mis hermanos, créanme, no es una crítica gratuita, pero yo veo cada vez más a hombres en el púlpito, y cuando los escucho hablar me pregunto: ¿él está predicando o está dando una clase de escuela dominical o está dando una charla bíblica? Porque son cosas diferentes. La predicación tiene un formato particular. Mis hermanos, nosotros no venimos a negociar. Nosotros no somos negociadores. No venimos a conversar con la congregación. Nosotros venimos como heraldo del Dios Altísimo a decir: así dice el Señor. Y esa voz tiene que ser escuchada. La predicación se está volviendo cada vez más ligera, se está volviendo cada vez más superficial. No venimos al púlpito a hacer chistes, no venimos al púlpito a contar historias tristes, no venimos al púlpito a entretener. Nosotros somos heraldos del Dios Altísimo. Eso es muy serio. Y déjenme decirles algo. Yo creo personalmente que Dios me alambró cuando yo nací con un buen sentido del humor. Yo no tengo ningún problema con el sentido del humor. De hecho, conocí al hermano Israel por teléfono, pero es la primera vez que nos vemos así, que podemos conversar, y creo que ya te has dado cuenta un poquito de eso. Pero hay una diferencia enorme entre un profeta y un payaso. Decía a Albert Martin: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Cuando estamos parados aquí, es otra cosa. Venimos a proclamar los decretos del Dios Altísimo. Dice John Stott: proclamar no es lo mismo que dar una conferencia. Una conferencia es algo desapasionado, objetivo, académico, va dirigida a la mente, no busca ningún resultado, simplemente impartir determinada información y quizá hacer que el estudiante investigue luego por su propia cuenta. Pero el heraldo de Dios
viene con una proclamación urgente de paz mediante la sangre de la cruz y con un reto a los oyentes a arrepentirse, a deponer sus armas y a aceptar humildemente el perdón que se les ofrece. Esto es serio. Lo que nos lleva de la mano a la tercera figura que usa el Nuevo Testamento, que hemos dicho, hablando de lo que es predicación, ¿qué es esto? Bueno, esto es un preditaller, porque es un taller, pero lamentablemente a mí se me confunden las cosas, así que a veces voy a hacer taller, a veces voy a hacer predicación. Pero ¿qué hemos dicho hasta aquí? La figura número 1, somos administradores. La figura número 2, somos heraldos. En tercer lugar, nosotros somos embajadores. Somos embajadores. En su conclusión a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 6, Pablo se refiere a sí mismo como un embajador en cadenas. En su segunda carta a los Corintios señala a los ministros del Evangelio, y esto es impresionante, como embajadores que ruegan en el nombre de Dios. ¡Wow! Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, 2 Corintios 5, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren, mis hermanos, eso debería dejarnos sin aliento. El Dios del cielo, que ha sido ofendido, seriamente ofendido por nuestros pecados, no solo provee salvación por medio de la muerte de su propio Hijo, sino que también toma la iniciativa de enviar embajadores que anuncien y ofrezcan los términos de la reconciliación. El ofendido está enviando embajadores para que las personas sepan cómo reconciliarse con Él. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Merecemos la ira, merecemos la condenación, pero Cristo recibió en la cruz del Calvario el castigo que tú y yo merecemos, para entonces ofrecernos a cambio su justicia perfecta, la cual es imputada, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso sí que es un misterio. Al que no conoció pecado, por nosotros, a nuestro favor, Dios a él lo hizo pecado, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El día antes de venir a España, tenía una clase en el colegio que está conectado con nuestra iglesia, y le hablaba a los chicos acerca de esto, sobre el tema de la reconciliación, y les decía, miren, se lo voy a poner de esta manera. Conozco a un predicador en la Florida, ya se retiró hace muchos años, pero resulta que este predicador tenía una hija muy estudiosa, muy concienzuda, muy perfeccionista. El asunto es que la chica entra a la universidad, y en la universidad ella iba a tomar una materia, se le encontró un poquito difícil, llegó a casa llorando y le dice al papá, papá, yo quiero retirar la materia porque creo que no voy a dar, decimos en buen dominicano, pie con bola. Yo no voy a poder salir adelante con esto, así que yo quiero que tú me acompañes al departamento de esta materia y que hablemos con la decana, que es, por cierto, la profesora, y le digamos que yo quiero retirar la materia. Así que fueron a la universidad, el papá la acompañó, la profesora, que la conocía muy bien y sabía que era una chica estudiosa, pero también que era muy perfeccionista, le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, si tú quieres retirar la materia, la puedes retirar ahora mismo y no tienes ningún cargo, no vas a quemarte en la materia,
Sencillamente se retiró porque todavía estás a tiempo. Pero déjame hacer un trato contigo. Si tú decides seguir adelante con la materia, yo te voy a poner A más. ¿Se usa aquí esa designación? Vas a sacar 100. Ya, de antemano. Sin hacer nada. Ya tienes 100. ¿Quieres seguir la materia? Obviamente la muchacha ni corta ni perezosa le dijo que sí. ¿Saben lo que sucedió? La chica en el final del examen, en el examen final que tomó como quiera, sacó 100. Y la maestra le explicó al papá, le dijo, mira, yo sé que ella tiene miedo de fracasar y yo lo que hice fue quitarle el temor para que ella pueda dedicarse tranquilamente a estudiar. Yo no estoy haciendo juicio de valor si la decisión de la profesora, de la decana fue correcta o no, pero ¿saben qué, mis amados hermanos? ¿Saben por qué nosotros ahora podemos dedicarnos a correr la carrera con los ojos puestos en Jesús? ¿Por qué nosotros podemos dedicarnos a servir a Dios e incluso a luchar contra el pecado con todas las fuerzas de nuestro ser? Porque ya nosotros tenemos 100 en el cielo. Nosotros no estamos tratando de ver, a ver si tal vez cuando lleguemos al cielo, qué nota nos van a poner. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia perfecta de Jesús fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es impresionante. Y ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Y ese mensaje no hace que la gente tome a juego su pecado, sino que nos mueve a correr más fielmente la carrera para ser santos, como Él es santo, pero no para ganarnos la salvación, no para ganarnos el favor de Dios, no para levantarnos por la mañana y pensar, wow, ya leí mi Biblia, me levanté a las 5 de la mañana, oré una hora, aparte de todo le prediqué el evangelio a un compañero de trabajo, hoy Dios tiene que bendecirme. O sea, tú estás comprando el favor de Dios, leyendo tu Biblia, orando, predicando el evangelio. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú te levantas a las 4 de la mañana y te pasas 2 horas leyendo la Biblia, 2 horas orando y le predicas el evangelio a 5 compañeros tuyos, todavía tú no te has ganado ni un gramo del favor de Dios. La única manera, la única razón por la que Dios nos bendice es porque nuestras vidas están unidas a Cristo por la fe. Cristo es la razón de nuestra bendición, no tu desempeño ni el mío. Eso se llama legalismo. Y el legalismo hunde a los creyentes. Nosotros predicamos el evangelio y el evangelio salva y santifica. El verdadero evangelio salva y santifica. Nosotros somos embajadores que estamos predicando el evangelio. Así que ya vimos las 3 figuras del Nuevo Testamento. Somos administradores, somos heraldos, somos embajadores. Estas 3 figuras, mis hermanos, no dejan lugar a dudas en cuanto a la naturaleza de nuestra labor. Debemos ser cuidadosos administrando los bienes del dueño. Debemos ser fieles y precisos al proclamar el mensaje de nuestro Rey. De ahí la exhortación de Pablo a Timoteo en su segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra griega, procura, significa haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro, sé diligente. Mis hermanos, predicar es un trabajo. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 5:17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, es un trabajo, en predicar y enseñar. La palabra ahí es copiao, es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Predicar es un arduo trabajo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo quiere que su hijo en la fe pueda comparecer delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse por la fatal desaprobación de Dios, como dice Mike Abendroth. Timoteo debía trabajar duro,
hasta el agotamiento si fuere necesario, con tal de manejar apropiadamente la palabra de verdad. Ah, pastor, eso es porque ustedes no creen en la obra del Espíritu Santo. No, yo sí creo en la obra del Espíritu Santo. Y Dios lo sabe. Muchas veces cuando voy de mi asiento al púlpito los domingos en la mañana en mi iglesia, voy como Spurgeon subiendo los escalones diciendo: yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, porque yo estoy completamente seguro que no importa qué tan arduo sea mi trabajo, si el Espíritu Santo no bendice la palabra, dándole vida a los muertos y edificando a los creyentes, mi predicación no servirá de nada. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios no ha prometido bendecir a vagos. Procura con diligencia, haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro para entender la palabra y predicarla. Esto es un trabajo. El predicador debe asegurarse, hasta donde sea humanamente posible, que está entregando fielmente el mensaje de Dios revelado en su palabra, y no porque cita un texto aquí y otro texto allá, tal vez sacado de contexto, que parecen apoyar sus propias ideas, sino porque a través de un estudio diligente ha hecho el esfuerzo de desentrañar el verdadero significado del pasaje o de los pasajes de las Escrituras que él está exponiendo. Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, si alguno habla, versículo 11, perdón, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Él está diciendo, tu don es hablar, de alguna manera enseñar, predicar, habla conforme a las palabras de Dios. Nuestro mensaje es el mensaje del texto, porque el texto tiene autoridad sobre nosotros. El texto es rey, porque es la voz del rey. Del Señor Jesucristo se dice en Juan capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Cómo tú sabes que Dios envió a una persona? Él habla la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 16, por favor, mis queridos jóvenes y los no tan jóvenes, escuchen estas palabras de Jesús con cuidado. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está hablando la segunda persona de la Trinidad encarnada. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, ¿ustedes recuerdan lo que sigue diciendo el texto? Su propia gloria busca. O sea, el que usa la predicación, el que usa el púlpito para dar a conocer sus propias opiniones de la cosa, para dar a conocer sus ideas, está buscando su propia gloria. No importa si parece humilde, no importa si dice para la gloria del Señor. No. Si tú estás hablando por tu propia cuenta, estás buscando tu propia gloria. Eso es lo que dice Jesús. Por favor, hermanos, de verdad, yo no los conozco para no caerle mal a nadie aquí. Si tienes alguna queja, te voy a decir como Spurgeon, ve a la Cancillería Celestial y quéjate allá. Yo no escribí este libro. Eso dice Jesús. Ahora, el que busca la gloria de Dios se va a empeñar en que la gente sepa cuál es la opinión de Dios, porque la mía no vale nada. Óyeme, tu opinión y la mía no valen un centavo. Estamos tratando de que la gente sepa qué es lo que Dios dice en su palabra. Juan 12, 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Eso es Jesús otra vez. Cada vez que yo leo este texto, cada vez me impresiona. Y lo he leído un montón de veces. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
El Padre le dijo a Jesús, al Dios encarnado, esto es lo que tú debes hablar. Y dice Jesús ahora, eso es lo que yo he hablado. Yo, dice la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo he transmitido lo que el Padre me dijo que dijera. Miren, mis hermanos, si eso es el Hijo de Dios, imagínense nosotros. El que se sube en un púlpito o el que asume la postura de un maestro de la palabra en cualquier contexto, debe poder decir con integridad, con limpia conciencia, yo no hablo por mi propia cuenta, estoy enseñando lo que yo aprendí de Dios a través de su palabra. Ahora, debo aclarar que todo este trabajo que hacemos no es porque vemos la predicación como un fin en sí mismo. Nosotros podemos caer en el error de hacer de la predicación un mero ejercicio académico. O sea, estar tan preocupados por la buena interpretación, y debemos estar preocupados por la buena interpretación, estar tan preocupados por la estructura del sermón, que olvidemos que nuestra tarea es ser instrumentos en las manos de Dios para dar a conocer la mente y el corazón de Dios a los demás, revelando en su palabra. Lo que quiero decir es, hermanos, que no se trata simplemente de hice una buena exégesis, hice un buen sermón. No, mi deseo es que tú te encuentres con Dios en la medida en que su palabra está siendo predicada, porque donde la palabra de Dios está, Dios está. Miren, jóvenes, la única forma de evaluar si la presencia de Dios está en un lugar es si la palabra de Dios está en ese lugar, porque Dios está donde está su palabra. Así que lo que queremos no es hacer un mero ejercicio académico. Por favor, no crean que ahora porque yo hice mi trabajo y busqué 500 comentarios y hice un sermón súper bien estructurado, ya estamos haciendo las cosas bien. Ahí es donde el Espíritu Santo viene para que tú tengas un encuentro personal con Dios mientras sus palabras están siendo predicadas. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Bien. Habiendo dicho todo esto, ¿qué es un sermón expositivo entonces? Bueno, déjeme decirle lo que no es. Un sermón expositivo no consiste en tomar un pasaje de la Biblia y explicar el significado de cada versículo y de cada palabra importante. Yo creo que hay predicadores que se han confundido y en vez de ser predicadores son comentarios ambulantes. Versículo 1, esto es lo que significa. Versículo 2, esto es lo que significa. Versículo 3, esto... No, eso es un comentario. No, tú tomas el texto y haces un sermón. Haces un mensaje de la palabra. Tampoco es usar el púlpito para impartir una clase seca y árida de interpretación bíblica. A veces he oído predicadores que leen un texto y le dicen, hay 15 interpretaciones diferentes de este texto, entonces dan las 15 interpretaciones, pero esta es la mía y déjeme dar ahora 15 razones de por qué yo creo que esta es la interpretación correcta. En nuestra iglesia, nosotros tenemos la costumbre, los pastores nos reunimos todos los martes del mundo, desde hace más de 40 años. Y una de las cosas que hacemos en nuestra reunión de pastores es hacer una evaluación de todo lo que pasó el domingo. Evaluamos los himnos que se cantaron, son sólidos doctrinalmente, el evangelio fue claramente presentado a través de los himnos. ¿Qué tal fue la introducción del pastor que se paró allí? ¿Fue conducente a la adoración? Y luego evaluamos el sermón. Y le decimos al predicador, nosotros no vamos a la iglesia a evaluar sermones, nosotros vamos a la iglesia a ser edificados. Pero óyeme, cuando tú oyes un sermón, y no me digas que no porque estás mintiendo, cuando tú oyes un sermón tú lo evalúas, ¿sí o no? Nadie apaga el discernimiento, no debería. Como decía Chesterton,
cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero, no la cabeza. Entonces, nosotros estamos escuchando el sermón y estamos evaluando el sermón. Lo que le decimos a los pastores es, no vayan a la iglesia el domingo a evaluar al predicador. No hagan eso, vayan a ser edificados. Pero ustedes van a evaluar la predicación como quiera. Entonces traigan la evaluación aquí el martes. Y una de las cosas que le decimos a los predicadores es, no vayas al púlpito a hacer tu trabajo de exégesis en el púlpito. El trabajo en la oficina. En el púlpito predica la palabra, para que los hermanos se encuentren con Dios y los inconversos sean salvados. Predica la palabra. Entonces, eso no es predicación. Entonces, ¿qué es predicación expositiva? Bueno, de una manera sencilla podemos definir un sermón expositivo como el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto significa. Miren qué simple. Yo voy a explicar lo que significa el texto y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos a la luz de lo que el texto significa. Una definición un poco más desarrollada es esta. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en toda la escritura, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. ¿Se entendió? Me di a entender. Ok. ¿Lo repito? No. Lo agarraron. Ven que es un taller. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que se revela en las Escrituras, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por la manifestación de la verdad. Y esa expresión es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida al revelarla clara y detalladamente. Decía Gary Miller, un predicador australiano, que la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, sentirlo y entenderlo. Y luego añade, estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia la vida de las personas, la predicación que cambia los corazones de la gente, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. O como dice Sinclair Ferguson, el teólogo escocés, el predicador expone, no impone. El predicador expone, no impone. En ese sentido, mis hermanos, vuelvo a lo que decía al principio. Toda predicación debe ser expositiva, o de lo contrario, ya no es predicación. Yo sé que hay predicación textual, yo sé que hay predicación temática. En un momentito vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Pero toda predicación, aún la temática, tiene que ser expositiva, porque debe exponer lo que esos textos enseñan con respecto al tema que te está enseñando, viendo cada texto en su contexto. Miren, yo sé que la mayoría de las personas aprecia un buen truco de magia, ¿verdad? Llega el mago con un sombrero de copa, enseña el sombrero, está vacío, y uno no sabe de dónde el individuo mete la mano y saca un conejo. Y uno dice, wow,
¿De dónde salió el conejo? Bueno, nosotros no somos magos, somos predicadores. Así que saque el conejo que está en el sombrero. No te lo inventes el conejo. No saques un sombrero, no saques un conejo del sombrero que no estaba ahí antes. Eso es magia, no predicación. Y de verdad hay predicadores que hacen magia con los textos bíblicos. Porque tú dices, de verdad, ese conejo no estaba ahí. Dice John Stott, el texto dicta y controla lo dicho. El texto controla, eso es predicación. Expositiva, porque si no es expositiva, ya no es predicación. Así que no se trata tanto de un método, es una convicción. Yo creo que la predicación expositiva es una convicción. Dime una cosa, mi hermano. Estás estudiando aquí en el seminario. Voy a dirigirme aquí a los jóvenes ahora. Bueno, pero vale para todos. ¿Tú crees que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Tú crees de corazón que toda la escritura es útil? Toda la escritura, incluyendo las genealogías. Toda la escritura. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú crees eso? ¿Por qué vas a querer hacer otra cosa que no sea exponer lo que este texto dice? Es una convicción. Mira, tal vez nunca llegues a ser famoso. Tal vez nunca llegues a ser popular predicando la palabra de esa manera. Tal vez tú no vas a tener miles de vistas en YouTube, ni te van a invitar a grandes conferencias. Pero créeme, haciendo eso, los perdidos se salvarán, los santos se edificarán, y el día final escucharás la voz del Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo que tú y yo queremos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hijo mío, nadie te oía en YouTube, pero yo te oía cada domingo y aprobaba tu predicación. Eso es lo único que importa. ¿Qué dice el Señor? Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Óyeme, que no fuimos llamados a ser creativos. No fuimos llamados a ser originales. Fuimos llamados a ser fieles. Eso es todo. Bien, mi hermano, yo terminé la primera parte. No sé si quieren 5 minutos de descanso. Ya están cansados, sí. Bueno, pues lo que ustedes digan. Yo no me gobierno. Lo que ustedes digan, eso hacemos. Pueden coger unos 5, lo que ustedes me den yo lo cojo. ¿Cuánto me queda para cumplir la hora y media? Pero estamos, no, si media hora me da y basta. Si quieren, hermanos, coger 5 minutos, lo que ustedes quieran. Yo me adapto en esta media horita o menos. Hemos estado hablando de la predicación expositiva, pero ahora lo que queremos hacer es ver las ventajas y desventajas de la predicación expositiva consecutiva. Es decir, tomar un texto de la Biblia e ir a través de todo este libro, versículo a versículo, sin ser un comentario ambulante. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero ir a través de toda la escritura versus la predicación que toma un texto bíblico solo aislado o un tema. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en estos minutos que nos restan, pero vamos a orar una vez más. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, queremos darte las gracias de nuevo por permitirnos
estar de nuevo aquí en este lugar. Gracias por lo que nos diste en la hora pasada, pero ahora seguimos percibiendo la necesidad que tenemos de ti, la necesidad que tenemos de tu dirección, de tu capacitación. Por favor, ayúdanos ahora para explicar esta última parte del taller, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Ok, ¿cuáles son las ventajas de la predicación expositiva consecutiva? O sea, que usted tome el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, 1 Corintios, Isaías, Eclesiastés, Ruth, Génesis, y lo predique entero, versículo a versículo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en primer lugar, nos protege de usar los textos bíblicos como pretextos. Recuerden, hermanos, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Yo puedo probar lo que sea con la Biblia, siempre que la cite fuera de su contexto. Así que en ese sentido, cuando vamos a través del texto bíblico, el hecho de ir sobre el libro que estás exponiendo te va a atar, si tú eres fiel, te va a atar al texto. Y si no lo eres, probablemente te vas a encontrar a un listillo de la congregación que se va a dar cuenta, o a más de uno, y te va a decir: pastor, eso que usted está hablando no está en el texto, en su contexto. En segundo lugar, ahorra tiempo para decidir qué predicar cada semana. Ahorra tiempo. ¿Por qué? Bueno, yo le decía al hermano Israel y Abraham que estábamos cenando anoche y estábamos haciendo unas preguntas, y les decía que el consejo de pastores de nuestra iglesia, nosotros somos 7 pastores, éramos 10, pero hay 2 que salieron a plantar otra iglesia y bueno, el tema es que ahora somos 7. Y toda la vida nos hemos reunido los martes para orar y evaluar lo que está sucediendo en la iglesia, pastorear la iglesia. Pero una vez al año nosotros nos reunimos por 3 días a evaluar lo que ha pasado en el año y orar por eso y planificar el año siguiente, incluyendo lo que se va a predicar. Eso, para mí, que soy uno de los predicadores que regularmente predica más tiempo en la iglesia, me es una tremenda bendición, porque, por ejemplo, hace 3 años atrás, por varias razones, los pastores entendimos, nuestro gobierno es un gobierno colegiado, ¿verdad? Los pastores entendimos que nuestra iglesia necesitaba que se predicara de Romanos, el libro de Romanos completo. Así que yo tuve 1 año para prepararme de antemano, mientras estaba predicando la serie que llevaba. Pero yo comencé a conseguir comentarios de Romanos, a leer Romanos, a leer Romanos, a leer Romanos, a estructurar Romanos. Entonces ya cuando comienza la serie, ya uno tiene un trabajo hecho. Pero si tú predicas un texto diferente cada domingo, vas a tener que hacer el trabajo todas las semanas. Mientras que cuando yo comencé la serie de Romanos, ya podía construir sobre lo que había estado estudiando durante casi 1 año. Entonces, hermanos, eso ahorra tiempo de exégesis y de trabajo. Ahorra tiempo de investigación. Cada nuevo sermón no requiere un nuevo estudio sobre el autor del libro, su trasfondo, su contexto, su propósito, porque ya lo hiciste el trabajo. Aparte de que, vuelvo y reitero, yo cada domingo sé lo que viene el domingo que viene. Donde me quedé, ahí sigo. Entonces yo no estoy cada semana. Yo admiro mucho a Spurgeon, muchísimo. Pero Spurgeon no predicaba de esa forma. Spurgeon predicaba toda la semana un texto diferente. Y me llama la atención algo que él dice. Dice: confieso que con frecuencia me siento y veo pasar las horas orando y esperando un asunto, y que en eso consiste la parte principal de mi estudio. He dedicado arduo y abundante trabajo a forcejear con temas, rumiar aspectos doctrinales, hacer bosquejos de los versículos, para luego terminar enterrando todos sus huesos en las catacumbas del olvido y seguir navegando durante leguas sobre las aguas encrespadas hasta ver las luces rojas a lo lejos y poder pilotar directamente hacia el puerto deseado. Eso suena muy poético, pero yo no me imagino vivir así toda la semana. Me vuelvo loco.
O sea, de verdad, a veces llegaba el sábado y no sabía de qué iba a predicar el domingo. Yo no puedo vivir así. Ya yo el domingo sé lo que voy a predicar el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y eso te ayuda a prepararte mejor. Cuarto, obliga al predicador a tratar asuntos contenidos en las Escrituras que difícilmente abordaríamos de otro modo. ¿Es o no es verdad que hay textos incómodos de predicar en la Biblia? Yo recuerdo predicando de 1 Corintios, me tocó el pasaje donde Pablo habla de aquel hombre, 1 Corintios 5, que se había acostado con su madrastra. Y Pablo le ordena a la iglesia aplicar disciplina eclesiástica contra este hombre. De verdad, ¿a quién se le ocurre escoger ese texto así por gusto? Pero yo tengo que predicar todo el consejo de Dios. Y ese texto está en la Biblia. Déjenme hacer un ejercicio aquí. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha predicado de Jueces 19 cuando la concubina del levita fue violada hasta que la mataron y el hombre la cortó en 12 pedazos? ¿Quién aquí ha predicado de ese texto? Óyeme, mira, Mateo Gil y este hermano aquí. Ustedes son una medalla. Ay, el hermano aquí. Pero de verdad, ese es un texto que ustedes escuchan a menudo en la iglesia. Pero está en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. De paso, ¿cómo predicar a Cristo desde Jueces 19? Eso lo veremos esta tarde. Es para que vengas. Quinto, permite tratar temas sensibles sin dar la impresión de que estamos escondiéndonos detrás del púlpito para abordar problemas en la iglesia que no nos atrevemos a tratar cara a cara con las personas implicadas. ¿A cuántos predicadores no les ha pasado que están predicando de la Biblia y hay hermanos que están pasando por una dificultad y piensan, uy, eso fue para mí? Imagínate que hay dos hermanas de la iglesia que tienen un conflicto que no acaban de resolver y tú predicas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo estoy casi seguro que la hermana María y la hermana Juana van a sentir que ellas son Evodia y Síntique. Pero si tú estás predicando Filipenses y ese domingo toca el texto de Evodia y Síntique, ya no hay problema, porque ya los hermanos de la iglesia saben que el domingo pasado tú predicaste del texto anterior. Y eso cuida tu reputación de que tú no estás usando el púlpito, como decía alguien, que el púlpito a veces es el escondite de los cobardes. Lo que el predicador no se atreve a decirlo en persona a la gente, se lo dice en el púlpito. Eso nunca se hace. Eso no se hace. Ahora, es verdad que la palabra de Dios es cortante, como toda espada de doble filo. Pero si está predicando expositivamente, consecutivamente, la espada va a cortar donde corte. Sexto, y esto es muy importante, enseña a los miembros de la iglesia a estudiar la Biblia por sí solos. Hermanos, la Biblia no es una enciclopedia de temas. Dios escribió libros completos. Y nuestros hermanos que están leyendo la Biblia, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un plan de lectura de la Biblia en 2 años y muchos hermanos lo están siguiendo, leyendo su Biblia cada día, no haciendo así a ver lo que les sale, sino leyendo su Biblia, toda la Biblia, con un plan de lectura. Ellos están aprendiendo desde el púlpito cómo leer sus Biblias, leyendo cada texto en su contexto. Lo ven cada domingo. Séptimo, reduce el riesgo de manipular a la gente. Porque en vez de que el predicador controle el texto para que el texto diga lo que él quiere que diga, al predicarlo en su contexto, el predicador se está atando a decir lo que el texto realmente dice. Hermanos, se puede manipular a la gente con la Biblia. Solamente hay que citar textos fuera de contexto. Y ya está. 8. Recuerda al predicador y a los oyentes que es Dios el que transforma los corazones por medio de su palabra. Cuando el predicador
comparte sus opiniones, él se está convirtiendo en el gurú espiritual que resuelve los problemas de la gente. Pero ni tú ni yo somos los gurús espiritual que resolvemos el problema de nadie. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Ella es la espada que corta de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que predica la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tú le estás recordando a los oyentes que si ellos van a ser transformados, solo Dios puede hacerlo. No el predicador, sino Dios, por medio de su palabra. 9, nos ayuda a evitar el pragmatismo, lo que funciona. En vez de tratar de ser relevantes abordando las necesidades que la gente cree que tiene, vamos a dar 5 principios para vencer la depresión, 3 principios para tener éxito, 4 principios para... Y yo no estoy en contra de que se predique de la depresión como tema en la Biblia, pero déjame decirte algo. Si tú predicas todo el consejo de Dios, tú vas a predicar de todos esos temas, del temor, de la depresión, de la ansiedad, porque la Biblia habla de eso. Y al mismo tiempo, estás permitiendo que la Biblia tenga su propia relevancia. No lo que nosotros creemos que es relevante, sino la propia relevancia que tiene el texto bíblico. Y tú vas a ir a través de la Biblia y vas a tocar muchos temas relevantes que tal vez la gente no sabe que son tan relevantes, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Hay temas que se repiten en la Biblia constantemente, que a la gente no les interesa mucho, pero Dios sabe que eso es lo que la gente necesita oír. Entonces deja que la Biblia tenga su propia relevancia y predica el texto bíblico. 10. Contribuye a la humildad del predicador al recordarle que él no es el que transforma a la gente. A veces tú predicas la palabra y yo espero que te haya pasado y hermanos vienen a ti y dicen: pastor, yo estaba pasando por una situación sumamente difícil, gracias porque la predicación de hoy me ayudó. Y tú piensas: la palabra de Dios te ayudó, no mi predicación. Yo no soy nadie, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces el predicar la palabra contribuye a la humildad del predicador, porque tú dices: ¿qué es lo que tú eres? Tú eres un escarpelo, una cuchilla. ¿Qué otra palabra sinónima de escarpelo? Un bisturí. Tú eres un bisturí en las manos de Dios para hacer una cirugía de corazón abierto. Pero ¿sabes qué? Si yo tomo un bisturí y lo pongo aquí arriba y tú tienes un problema médico, este bisturí no va a hacer nada por ti, porque él solo no hace nada. Tiene que estar en las manos de un cirujano experto. Bueno, la palabra de Dios es lo que hace la obra. Nosotros somos el bisturí. Entonces eso contribuye a la humildad del predicador. 11. La predicación expositiva reviste de autoridad el mensaje. ¿Por qué? Porque tú estás predicando la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo no tenemos autoridad por nosotros mismos. La Biblia tiene autoridad. Mientras tú prediques la Biblia, estás predicando con autoridad. Con la autoridad de Dios, pero no con la tuya. ¿Sabe lo que sucede cuando un hombre quiere imponer su autoridad en la iglesia? Se vuelve un dictador. Y hermanos, de verdad, las iglesias de Cristo han sufrido mucho en manos de hombres autoritarios, en manos de dictadores. No son pastores, son bulldogs. Y Dios no mandó bulldogs a la iglesia, Dios mandó pastores. Así que eso va a cuidar a la iglesia, porque la palabra de Dios va a ser el rey, la voz de Dios. 12. La predicación expositiva consecutiva evitará que el predicador se convierta en alguien repetitivo. Hay predicadores que siempre predican de lo mismo. ¿Por qué? Porque no están predicando todo el consejo de Dios. Hace unos años, un pastor amigo me dijo: mira, yo llegué a la convicción de que un pastor no debe estar en una iglesia más de 5 años. Porque después de 5 años la gente se aburre porque es lo mismo. Y yo decía:
¿Y cómo tú puedes agotar toda la Biblia en 5 años? Mira, la única forma en que tú puedes aburrir a la gente es dejando de predicar este libro. Pero si tú predicas toda la escritura expositivamente, toda la Biblia, libros tras libros tras libros, de verdad no vas a aburrir a nadie, porque es que la Biblia es un pozo sin fondo. No hay manera de agotar todo lo que este libro enseña. Peligros de la predicación expositiva consecutiva. Quiero ser honesto. Yo recomiendo, ¿verdad?, la predicación expositiva consecutiva como la dieta regular que se debería darle a la iglesia domingo tras domingo. La dieta regular, no es la única, sino la dieta regular. Ahora, peligros. Un peligro de la predicación expositiva consecutiva es que sea demasiado extensa, que la serie de sermones sea demasiado extensa. Un predicador puritano de la época de los puritanos llamado William Gouge se pasó 30 años predicando de Hebreos. 30 años. Yo creo que eso le pasa muchas veces a los predicadores más jóvenes. Yo recuerdo hace más de 30 años yo expuse una serie sobre el Sermón del Monte. Son Mateo 5, 6 y 7 y yo di 93 sermones del Sermón del Monte. Yo creo que si fuera hoy la serie sería más corta. Predicando, me estoy haciendo autocrítica aquí, pero predicando de Éxodo 20, 1 al 17, los 10 mandamientos, yo prediqué 54 sermones. Entonces yo creo que eso es demasiado. O sea, miren, hermanos, no todos somos Martin Lloyd-Jones. Que se pasó 14 años predicando de la carta a los romanos y no terminó porque le dio un infarto. O sea, a Martin Lloyd-Jones le dio un infarto cuando estaba en Romanos 14, 19, creo que era 14, 19 y ahí tuvo que detener la serie, pero si no, quién sabe, 14 años predicando romanos. Ahora, es increíble porque la gente iba todos los viernes a oír a Martin Lloyd-Jones y nadie se aburría, pero vuelvo y te repito, no todo el mundo es Martin Lloyd-Jones. Entonces, eso es un peligro. No hagan la serie demasiado larga. Segundo peligro. Las series consecutivas también pueden ser un problema cuando el predicador hace que cada sermón sea demasiado dependiente de los anteriores. Han oído esos predicadores que dicen, la semana antepasada estábamos viendo, siempre comienza su sermón igual. La semana pasada, la semana antepasada, o lo que es peor, hace 5 semanas, recuerdan, vimos. ¿Y de verdad tú crees que la gente se va a acordar de lo que tú predicaste hace 5 semanas? Mira, déjame decirte algo que tal vez te puede ser desanimante. Tu iglesia no recuerda lo que tú predicaste hace 15 días. Haz la prueba. Atrévete. Haz la prueba. Pastor, ¿y cómo es que la Biblia trabaja si la gente no se acuerda? Te voy a decir cómo trabaja. Porque el Espíritu Santo hace la obra en el momento en que la palabra de Dios está siendo predicada. El Espíritu de Cristo se está moviendo en medio de la iglesia y está aplicando el texto bíblico. A veces tú no sabes rastrear cómo es que una virtud cristiana se forjó en tu vida escuchando predicación. Tú no puedes decir, claro, eso fue porque mi predicador hace 25 años. Tú no te vas a acordar de eso. Pero el impacto de la palabra predicada todavía está ahí, aunque tú no puedas recordar el sermón que te impactó de esa manera. Gloria al Señor. Pero cuando tú comienzas a decir a los hermanos, hace 5 semanas estuvimos viendo, la gente se va a frustrar. Y el invitado que llega a la iglesia ese domingo se va a sentir que comenzó a ver una serie de Netflix en la mitad. Ya se perdió como 15 episodios. Es verdad que estamos yendo a través de un libro, pero cada sermón debe tener su propia virtud, su propia capacidad de transformar. Es un sermón que sí está conectado, pero es independiente a la vez. Otro peligro
es mantenerte atado al plan de predicación sin ser sensible a cosas que pasan en la iglesia. Tal vez, como yo les decía, nosotros planificamos con un año de antelación que yo iba a predicar de Romanos, pero imagínense que eso no sucedió, pero que cuando yo fuera a comenzar a mi serie de Romanos pasa una tragedia en la iglesia. Y uno tiene que ser sensible a esas cosas y decir, bueno, la serie de Romanos comenzará después, porque ahora la iglesia está dolida y tenemos que lidiar con esta desgracia que ha pasado en nuestra iglesia y cosas como esas. Entonces tenemos que ser sensibles en ese sentido. Eso en cuanto a la predicación expositiva consecutiva. Vimos las ventajas, vimos los peligros. Ventajas y peligros de la predicación temática. Vuelvo y repito lo que dije anteriormente, aún la predicación temática debe ser expositiva porque tú debes estar seguro de que los textos que estás usando para probar tu tema es lo que ese texto realmente dice en su contexto. Por ejemplo, rápidamente, tal vez tú quieres dar un tema a la juventud y quieres alertarlos contra los pecados sexuales. Y le dice, huye de las pasiones juveniles. Es uno de los textos que tú vas a usar en tu tema. Bien, el único problema es que huye de las pasiones juveniles no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver con eso. Si tú ves el texto en su contexto, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando de ese afán que tienen los jóvenes de entrar en discusiones inútiles. Cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles, es no te enredes en discusiones inútiles. Entonces, si tú vas a predicar el texto siendo fiel al Espíritu Santo que inspiró la Biblia, tú tienes que estar seguro de que tú no estás aislando 2 Timoteo 2:22 de su contexto. Es como, yo no sé cuántas veces yo he escuchado prédicas en bodas de 1 Corintios 13, el hermoso pasaje del amor. Yo creo que 1 Corintios 13 se pudiera predicar en una boda, pero créeme, si tú lo predicas fielmente, algunos van a salir ofendidos. Porque 1 Corintios 13 es una bofetada a los corintios. Si tú eres fiel al texto, cuando yo oigo que una persona dice, ese pasaje es tan lindo, yo digo, no entiende nada de lo que dice 1 Corintios 13. Porque ese pasaje no es lindo, es una bofetada. Pero tienes que predicarlo en su contexto. Entonces, toda la predicación tiene que ser expositiva en el sentido de que si vas a armar tu tema, bien, pero tienes que estar seguro de que ese texto en su contexto habla de tu tema. ¿Se entiende, verdad? Ok. Bien, ventajas de la predicación temática, habiendo aclarado eso. Nos permite abordar temas bíblicos, así como doctrinas específicas que la iglesia necesita. Por ejemplo, en nuestra iglesia en Santo Domingo, este domingo pasado, iniciamos una nueva serie en el medio de una serie que yo estoy predicando de 1 Tesalonicenses. El pastor Salvador Gómez, que es otro de nuestros pastores, comenzó una serie sobre los atributos de Dios. Y va a ser una serie temática. Y de paso, yo tengo 2 predicaciones dentro de esa predicación, dentro de esa serie. Me toca dar el hecho de que Dios es todopoderoso. Y puede ser que yo use un texto bíblico específico que hable del poder de Dios, como puede ser que lo dé de manera temática. Y me toca hablar de la simplicidad de Dios. O sea, Dios no está dividido en partes. Hay varios textos. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que hablan de la simplicidad de Dios. Pero yo lo voy a predicar muy probablemente de manera temática. Entonces, podemos hablar de los atributos de Dios, podemos hablar de la disciplina en la iglesia, podemos hablar de la doctrina de la Trinidad, podemos hablar de la inerrancia de las Escrituras. Hay tantos temas que la iglesia necesita. De igual manera, la predicación temática aporta variedad al ministerio de enseñanza y predicación en la iglesia, y eso puede ser muy útil cuando tú estás predicando una serie muy larga que es expositiva consecutiva. Mira, si tú predicas el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas de manera expositiva consecutiva, es probable que la serie dure 2 o 3 años. A veces es bueno en medio de la serie planificar temas
que va a darle un respiro a la congregación de la serie más larga, o sea que puede ser muy útil también en ese sentido. Peligros de la predicación temática. Peligros. Primero, contrario a lo que muchos suelen pensar, es la más difícil. ¿Por qué? Por lo que ya yo he dicho, te obliga a que en vez de ver, por ejemplo, el libro de Romanos y ver en su contexto, tú vas a tener que ver un montón de textos en sus contextos particulares. Así que es muy difícil predicar temáticamente. Personalmente, de verdad, yo predico de manera temática a veces en nuestra iglesia, pero no me gusta. ¿Por qué? Bueno, primero porque creo en la predicación expositiva consecutiva, pero en segundo lugar porque es mucho trabajo. Es mucho más trabajo. Tengo que estar viendo muchos textos y estar seguros del contexto de cada texto. Segundo, si no examinas con cuidado los textos bíblicos que usas en la predicación, fácilmente puede caer en la trampa de citar textos fuera de su contexto. Y los ejemplos son muchísimos, desgraciadamente. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en contra de el uso del alcohol, en contra del uso del cigarrillo o de las drogas, usando 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, donde dice que somos templo del Espíritu Santo? ¿Han oído eso? Solo hay un problema, que Pablo no está hablando del cuerpo humano, está hablando de la iglesia. En 1 Corintios 3, el templo no es el cuerpo, el templo es la iglesia. Ahora, es sorprendente porque en 1 Corintios 6, 19, Pablo vuelve y usa la figura, pero esta vez el templo no es el cuerpo, sino la iglesia. Entonces hay que ver cada texto en su contexto. Hace muchos años escuché a un predicador hablar acerca del ocio y tomó el pasaje de Marta y María en Lucas. ¿Recuerdan? Lucas 10. ¿Saben lo que hizo el predicador? Acabar con la pobre María, porque estaba ahí de vaga oyendo al Señor mientras Marta estaba la pobre sirviendo. Torció completamente el pasaje, porque el pasaje no alaba a Marta. ¿A quién alaba el pasaje? A María. Pero el predicador acabó con María y alabó a Marta. Eso lo escuché yo, no me lo contaron. Por otra parte, los predicadores que les encanta predicar temáticamente se cogen con ciertos temas. Suelen predicar de ciertos temas que son sus favoritos. Y casi siempre de una forma u otra caen en esos temas, porque es lo que les gusta. Si creen que las hermanas de la iglesia están vistiendo con inmodestia, lo cual es un problema, pero de una forma u otra, no importa de lo que esté predicando, la modestia es el tema. Es que la Biblia habla más que la modestia. Y es más, déjame decirte algo, probablemente lo que las hermanas de tu iglesia necesitan es ver la santidad de Dios en una predicación expositiva consecutiva en los profetas menores, y van a ver a Dios tan grande que eso las va a ayudar a ser modestas en su vestir. Pero te coge con el mismo tema. O las ofrendas. Hay predicadores que yo no sé cómo se las ingenian para hablar de las ofrendas. Eso es otro peligro de la predicación temática. Por último, la predicación temática es mucho más propensa a que el predicador caiga en el legalismo. ¿Por qué? Porque al aislar el texto de su contexto, convierte el texto en ley cuando en realidad ese texto no fue dado para eso. Por ejemplo, Génesis 12. Abraham mintió. Después que Dios le dio la promesa, sal de tu tierra, yo te bendeciré, serás bendición. Abraham miente con respecto a Sara. La pregunta es, ¿ese texto está ahí para enseñarnos acerca de las consecuencias de la mentira? Porque Dios no hace ningún juicio de valor sobre la mentira de Abraham. Si el predicador hubiera leído el texto en su contexto a la luz de la historia redentora, se habría dado cuenta que lo que ese texto quiere enfatizar no es el problema de la mentira, aunque la mentira es un problema. Quiere enfatizar la fidelidad de Dios que lleva a cabo el plan que se propuso conforme a la promesa que le hizo a Abraham a pesar del fallo del mismo Abraham. Entonces, si yo predico de Génesis 12,
no voy a predicar acerca de la mentira, voy a predicar de la fidelidad de Dios. Entonces, mire el texto en su contexto. Bien, hermanos, hay un teólogo norteamericano. ¿Terminé a tiempo o me pasé? Hay un teólogo norteamericano que se llama Walter Kaiser. Es muy bueno. Él escribió un libro que se llama Hacia una ética del Antiguo Testamento y hacia una teología del Antiguo Testamento. Pero Walter Kaiser dice acerca de la predicación temática: predica temáticamente una vez cada 5 años y luego arrepiéntete. Bueno, yo no creo, ¿verdad?, que tengamos, es tan drástico. Vuelvo y repito, creo que la predicación temática tiene su lugar. Ya dije algunas cosas buenas de la predicación temática, pero hermanos, mi tarea es tratar de convencerlos de que la mejor dieta de una iglesia a través de los años es la predicación expositiva consecutiva, viendo cada texto en su contexto. Espero haberlos podido convencer.